Bueno, hoy quiero compartir con usted la palabra del Señor y quiero hablarle sobre algo muy importante, y a lo mejor el título del mensaje le traiga más preguntas que respuestas, pero lo vamos a ver, lo vamos a desglosar y vamos a ver esto conforme a las Sagradas Escrituras, y espero que esto le ayude en su vida cotidiana. Creo que esto es algo muy importante que debemos de entender, debemos de conocer qué dice el Señor, y hasta cierto punto el tema que voy a tocar con ustedes es un tema doctrinal, teológico. Y si usted nunca ha estudiado teología, usted tendrá hoy un curso teológico en esta mañana, pero espero que no sea solo teológico. Espero que usted pueda encontrar en esto un paso de acción y una aplicación a su vida. Quiero hablar hoy, he titulado este mensaje: Dios te necesita. Dios te necesita. Ya veo algunos que me quedan viendo como Dios no necesita nada, Dios es Dios. Y tiene razón, Dios es Dios, Dios no necesita nada, pero Dios te necesita, y le voy a demostrar eso a través de la Biblia. Estamos lanzando el tercer turno. No solo aquí en la central hay un crecimiento que nos obliga a lanzar este tercer turno para hacer más espacio por lo que ya tenemos y por lo que Dios nos va a dar, pero cada una de nuestras iglesias, y es por eso que no está aquí el equipo pastoral de las filiales, porque cada iglesia filial hoy en esta mañana también está lanzando segundos turnos o lanzando un turno dominical en la mañana por el crecimiento que están teniendo. Hoy un segundo turno se está lanzando en Ciudad Sandino, se está lanzando un segundo turno también hoy en Esquipulas. Se está lanzando el turno dominical por la mañana hoy en Indirí y en Diriamba. Entonces toda Casa de Mi Gloria está viendo este crecimiento que estamos experimentando aquí en la central. Y una de las cosas que Dios nos quiere decir a través de esto es que Dios nos necesita. Dios me necesita a mí y Dios le necesita a usted. Y le voy a hablar de tres cosas en cuanto a este tema de que Dios te necesita y Dios me necesita. Primero, la primera cosa para comprobarle que Dios le necesita a usted, lo primero es que Dios no necesita nada. Dios no necesita absolutamente nada para ser Dios. Dios no me necesita a mí y no le necesita a usted. No necesita la creación para ser Dios. Dios es Dios, siempre fue Dios, siempre será Dios. Dios no tuvo un primer día de existencia. Dios no tuvo un inicio. Entonces Dios no necesita a nadie que le diga que Él es Dios. No necesita a nadie que le adore para comprobar que Él es Dios. Dios es Dios y no necesita nada. Uno de los atributos de Dios es que Dios es autoexistente, es autosuficiente, es autosostenible. Dios no necesita que nada diga que Él es Dios para que Él sea Dios. El mundo entero puede negar que Él es Dios y Él sigue siendo Dios. La creación puede existir o no existir y Él sigue siendo Dios, porque Dios no necesita nada. Entonces tenemos que estar claros desde el inicio: Dios no necesita nada. Dios no necesita nada para existir. Dios no necesita nada para ser Dios. Dios siempre fue Dios y siempre será Dios. Dios siempre tuvo el poder y la autoridad absoluta y siempre tendrá el poder y la autoridad absoluta. Entonces, ¿qué es esto? ¿Cómo es esto que Dios me necesita? ¿Cómo es esto que Dios lo necesita a usted si Dios no necesita nada? Bueno, número 2, y espero que usted esté anotando ahí, vamos a ver varios pasajes de las Sagradas Escrituras. Pero número 2, Dios decidió necesitarle. Dios decidió, Dios optó necesitarme. Dios no necesita nada, como ya vimos, pero Dios tomó la decisión de necesitarme, de necesitarle a usted. Dios decidió necesitarle no para existir, sino para coexistir con usted y conmigo. Dios tomó la decisión de necesitarnos para coexistir. Dios decidió crearnos
crearme a mí, crearle a usted, crear a nuestros primeros padres, Adán y Eva, para tener amistad con ellos, para tener compañerismo con ellos y para en un futuro ser el esposo de ellos. Y lo mismo con nosotros. Dios nos hizo para tener una amistad con Él, no porque Dios necesita una amistad para ser Dios. Él es Dios, pero anhela una amistad, anhela un compañerismo, y Él tiene esa amistad con nosotros, ese compañerismo, y un día todos nosotros juntos, como cuerpo, como iglesia, seremos su esposa. Dios decidió coexistir con usted en una relación, en una comunión íntima. Por lo tanto, Él decidió necesitarle. Usted necesita a la gente que usted ama. ¿Qué pasa si le quitan a alguien que usted ama? ¿Qué pasa si a alguien íntimo a usted que usted ama muere? Usted entra en un tiempo de luto. ¿Por qué? Porque usted necesita a esa persona. Los ama, los necesita. Y lo mismo Dios. Dios decidió amarnos. Dios decidió necesitarnos. Él no tenía que hacerlo, pero optó, decidió hacerlo, y por lo tanto decidió necesitarnos. Entonces, Dios a mí me necesita y Dios a usted le necesita. Ahora, le voy a dar algunos ejemplos bíblicos y le voy a comprobar esta doctrina teológica que le estoy enseñando, y luego lo vamos a aplicar a nuestra vida. Entonces, vaya conmigo a Génesis capítulo 2. Génesis capítulo 2. Y le animo que usted anote estos pasajes y que veamos lo que está sucediendo aquí. ¿Estamos listos? Génesis capítulo 2, versículo 19. Génesis 2:19, ¿lo tiene? Dice: Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo, toda ave de los cielos, y las trajo, ¿a quién? A Adán, para que viera cómo las había de llamar. Y el nombre que Adán dio a los seres vivientes, ese es su nombre. ¿Quién le dio el nombre a los animales? Adán. Ahora escúcheme, Dios necesitaba a Adán. Dios necesitaba que Adán le pusiera nombre a los animales. No porque Dios no podía hacerlo, pero como Dios le había dado dominio a Adán sobre la tierra, le dio dominio, significa le dio autoridad sobre la tierra. Con ese dominio viene una responsabilidad. Y lo que Dios le está diciendo a Adán: yo no voy a nombrar los animales, no es mi tarea hacerlo, aunque yo lo puedo hacer, yo lo sé hacer. Yo me limito a no nombrar los animales porque la responsabilidad de eso está en el dominio que yo te he dado. Como te he dado la autoridad sobre la tierra, te he dado el dominio sobre la tierra, parte de eso es que ejerces responsabilidad sobre eso, y parte de esa responsabilidad es ponerle nombre a los animales. Adán tenía una responsabilidad. Y mire, yo me puse a pensar en esto. Para ponerle nombre a los animales, tenía que ser una persona sumamente inteligente. Es que imagínense cuántos animales hay, cuántos tipos de animales, y a todos les puso un nombre. Tuvo que ser sumamente inteligente. Claro, si Dios lo hizo inteligente. Dios quería amistad con él, quería compañerismo con él. Dios no va a ser a un dundo. Si Dios es inteligente, quiere un inteligente. Y lo hizo de esa capacidad, y Dios le da una tarea y le dice: yo voy a traer los animales, pero tú les vas a poner el nombre, y el nombre que tú escojas, con ese nombre se va. Y entonces empezaron a venir los animales, y le dice el Señor: obsérvalos, y depende de cómo los observa y cómo lo ve, le pones el nombre. Entonces ahí los está viendo, y viene, yo me imagino la jirafa. ¿Cómo le pongo a este? Jirafa. ¿Por qué? Pues un gran cuello y gira para acá y gira para allá. Jirafa. No sé, así me... Y a este le voy a poner canguro. ¿Por qué? Porque hace cangú por aquí, cangú por allá y canguro. No sé. Pero el nombre que él le puso, Dios no dice: a ver, Adán, ven para acá, hijo, ven. Mira, ya que quiero enseñarte algo. ¿Ves aquella cosa que está allá? Aquella cosa se llama elefante. Di conmigo: elefante. Aquella que está allá se llama garza. Aquel es camello. ¿Ve? Camello. No, Dios no hace eso. Que lo podía hacer, sí, pero él decidió limitarse para que Adán lo hiciera. Y si Adán no hubiera nombrado a los animales, hoy en día los animales no tuvieran nombre. Le diríamos al elefante: esa cosa grande trompuda.
Entonces Dios necesitaba que Adán nombrara los animales como parte de la responsabilidad que Dios le había dado a él de dominar la tierra, de ejercer autoridad sobre la tierra. Dios no iba a hacer el trabajo de Adán, ni un amén, pero así es. Y vamos a ver más adelante, Dios no hará su trabajo tampoco. Dios se limitará a no actuar hasta que usted no haga su parte. Se lo voy a comprobar. Dios lo necesita a usted, no para que Él sea Dios. Dios lo necesita a usted para que usted haga su parte. Dios decidió que así lo haría con Adán y así fue. Le voy a dar otro ejemplo. Vaya a Marcos capítulo 6. Ahora es Jesús. Mire el ejemplo de Jesús. Usted, pastor, pero eso fue Adán, eso fue el inicio. Bueno, vamos a Marcos capítulo 6. Mire lo que sucede en la vida de Jesús. Marcos 6, versículo 5. Este es el segundo ejemplo de que Dios decidió necesitarnos. ¿Lo tiene? Marcos 6, 5. No pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos. Está hablando de Jesús. Jesús no pudo hacer milagro. Y si usted lee anteriormente, parte de la razón es que la gente no tenía fe. Y el Señor dice, no hay profeta en su propia tierra. Entonces, el creador del universo, preste atención en cómo la Sagrada Escritura lo describe. El creador del universo, el omnipotente Dios, dice el Evangelio de Marcos, no pudo. No dice, no quiso, no pudo. Y si usted se va al lenguaje original y usted le estudia, lo que significa, lo que se traduce a no pudo, dice que fue incapacitado. Fue incapacitado de hacer más milagros. ¿Por qué? Porque la gente no tenía fe. Entonces no es que Dios no tiene el poder para hacerlo, que no tiene la capacidad de hacerlo, que no tiene el deseo de hacerlo, pero Dios ha determinado, ha decidido, ha optado que hay ciertas cosas que Él no va a hacer hasta que primero nosotros no hagamos algo. Y si no hay fe, el Señor dice, no hay nada. Aunque tengo toda la autoridad para hacerlo, no lo haré hasta que no des ese paso tú. Y es por eso que dice Hebreos que sin fe es imposible. Dios decidió, estableció un principio universal, un principio espiritual, un principio eterno, un principio trascendental, que aunque Él puede todo y tiene todo el poder y toda la autoridad, Él se autolimita hasta que el hombre no actúe. Entonces Dios necesita, escuche, Dios necesita que nosotros nos movamos. Si usted está buscando trabajo y usted necesita trabajo y usted se queda en casa y no busca, así se va a quedar sin trabajo. Dios necesita que usted se mueva. Vamos, usted necesita una respuesta de parte de Dios. Dios necesita que usted se mueva. Dios lo necesita a usted. Usted muévase. Dios necesita que tomemos un paso de fe. Dios necesita que oremos. Si usted no ora, si usted no le pide al Señor, nada va a pasar. Dios necesita que usted ore. Dios necesita que usted tome un paso de fe. Dios necesita que usted y yo testifiquemos de nuestra fe a otros, o si no, no se van a salvar. ¿Por qué no los puede salvar Dios de otra forma? Yo no sé, pero Él se limitó a eso. Y dijo, el mundo no se salvará sin que mi pueblo vaya y testifique. Entonces Dios nos necesita. Dios lo necesita a usted. Dios me necesita a mí. Dios nos necesita, no para ser Dios. No lo necesita para darle poder y autoridad. Él la tiene, es absoluto. Dios no necesita nada para ser Dios. No necesita nada para existir. Pero Dios ha tomado la decisión de no hacer nada sin que nosotros actuemos. ¿Por qué? Porque Él decidió. Él lo decidió de esta forma. Él decidió necesitarnos. Oiga, qué maravilloso que Dios me necesite, ¿eh? Que Dios haya decidido que me necesita. Ahora le hago una pregunta. ¿Usted no cree que el diablo sabe esto? Le garantizo que sí. Sí. El diablo sabe este principio. Y el diablo no le importa que usted se llame cristiano, no le importa que usted sea evangélico, no le importa que usted sea dueño de una Biblia, no le importa que usted vaya a la iglesia, no le importa que usted vaya a la parroquia, no le importa nada de esas cosas al diablo. Lo que el diablo quiere es que usted no accione. Y si usted no acciona, está frito. Algunos me están viendo como que no me creen todavía. Se lo voy a comprobar. Se lo voy a comprobar.
por si estos dos pasajes no se lo comprueban todavía. Jesús no pudo. No es que no quiso, no es que optó por no hacerlo, no pudo por la falta de fe. Le voy a dar otro pasaje. Vaya conmigo a 1 Samuel. Mire lo que sucede aquí. 1 Samuel, capítulo 17. Aquí le voy a demostrar que el diablo sí sabe este principio y él toma ventaja por este principio de que Dios no accionará sin que nosotros demos un paso. 1 Samuel, capítulo 17. Mire, este es el pasaje que pone a David en el mapa. Este es el pasaje donde David tiene esa batalla contra Goliat. Y mire lo que sucede en 1 Samuel capítulo 17. Solo quiero que usted preste atención a esto. A lo mejor usted nunca lo ha notado, pero observe esto. Goliat, el enemigo, Goliat fue un hombre, un filisteo, no fue el diablo, fue un hombre, un ser humano. Pero Goliat es un prototipo o un tipo del anticristo, porque se puso a desafiar al pueblo de Dios. Y mire lo que dice 1 Samuel capítulo 17 versículo 4. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín llamado Goliat, oriundo de Gat, que medía 6 codos. ¿Cuánto medía? Acuérdese de 6 codos y un palmo de altura. Llevaba un casco de bronce en su cabeza y vestía una coraza de malla. La coraza pesaba 5,000 ciclos de bronce y en sus piernas tenía canilleras de bronce y una jabalina de bronce y a la espalda, versículo 7. El asta de su lanza era como un rodillo de telar y la punta de su lanza pesaba 600 ciclos de hierro. Delante de él iba su escudero. Si usted cuenta la cantidad de armadura que llevaba Goliat, llevaba 6 piezas. 6 piezas de armadura. Su lanza pesaba 600 ciclos de hierro y medía 6 codos. 6, 6, 6. Ahora, él no era el diablo, él era un hombre, un ser humano, pero es un tipo del anticristo. Se revela en contra del pueblo de Cristo, del pueblo de Dios. Y mire lo que dice. Si usted, le dije, el diablo conoce esto, conoce este principio. Mire lo que dice, versículo 8. Y Goliat se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciendo: ¿para qué os habéis puesto en orden la batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre. Ahí está, le está desafiando. No le está diciendo vengan a pelear conmigo. No, dice denme un hombre. Le dije anteriormente, Dios necesita un hombre o una mujer que accione para Dios accionar. Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Y luego mire el versículo 9, preste atención a esto. Si él puede pelear conmigo y me vence, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo puedo más que él y lo venzo, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Lo que él está diciendo es esto: denme un hombre que pelee conmigo. Si yo gano, me van a servir, y si él gana, nosotros le serviremos. Si yo venzo en su vida, si yo venzo contra él, entonces se convierten en mis esclavos. Suena como hoy en día, Satanás. Este es el diablo hablando. Lo mismo hoy en día. Si el enemigo vence contra ti, si Satanás vence contra ti, te convertirás en el esclavo de Satanás. Y luego dice, versículo 10: hoy yo he desafiado, añadió el filisteo, al campamento de Israel. Dadme un hombre. Otra vez. Denme un hombre que pelee conmigo. Y al escuchar Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron mucho miedo. Este es Satanás hablando a través de Goliat. Como le dije, Goliat no era Satanás, pero el diablo sí habla a través de él y viene contra el pueblo de Dios para esclavizar al pueblo de Dios. Y no hay duda alguna en mi mente que este era el enemigo. Lo que el diablo estaba diciendo a través de Goliat es esto: aquí sí le gané a Dios. Aquí con esto le gané a Dios, porque sé cómo Dios trabaja
Y Dios necesita un hombre o una mujer. Y aquí no hay un hombre que se atreva contra mí. Y mientras no haya un hombre o una mujer que se atreva contra mí, este pueblo queda frito. Es lo que está diciendo. Me llevaré a todos en cautiverio porque no hay un hombre que pelee contra mí. Y yo sé que tú, oh Dios, no vas a trabajar de ninguna forma si no es a través de un hombre o una mujer. Y como aquí no hay nada, la victoria es mía, dijo Goliat o Satanás. Por eso pide un hombre. Denme uno. Todo el ejército ahí, él no está pidiendo, denme 10, denme 20 soldados. Uno que se atreva a ver uno. Y todos cobardes, huyendo, escondiéndose, llenos de miedo. Ahora yo le hago una pregunta teológica. ¿Usted no cree que Dios pudiera mandar un rayo del cielo y partirle la cabeza a Goliat? ¿Por qué no lo hizo? Es que Dios puede traer un rayo del cielo y partirle la cabeza. ¿Por qué Dios no lo hizo? No lo hizo. Quiere un hombre o una mujer. Y hay muchos de nosotros así. Es que Dios va a restaurar mi vida, Dios va a restaurar el matrimonio. Y uno no hace nada para lograrlo. Se va a quedar deseando que caiga el rayo del cielo. Dios no accionará si usted no da un paso de fe. Y el diablo sabe eso. Y hablaba a través de Goliat. Y por eso Goliat dice, dame un hombre. Mientras no haya un hombre, aquí yo soy el vencedor. No me hablen de un ejército entero armado, escuadrones del ejército del pueblo de Israel. Claro que Dios pudiera haber mandado un rayo del cielo y partirle la cabeza a él. Y hay muchos de nosotros así, hermanos, estamos esperando. Es que un día Dios lo va a derrotar. Es que un día Dios le va a caer un muro encima. Es que un día le va a caer el rayo. Es que un día y se va a ir toda la vida usted así deseando que le caiga un rayo a Goliat, al gigante de su vida. Y el diablo sabe esta estrategia y él feliz. Usted llámese lo que usted quiera llamarse. Vaya a la iglesia las veces que usted quiera. Feliz el diablo con que usted no accione. Porque Dios lo necesita a usted, me necesita a mí. Pero esto es tan maravilloso aquí. Es tan maravilloso porque sabe que el diablo no conoce el futuro. El diablo no es omnisciente, no conoce el futuro. Dios sí. Y Dios sí conoce el futuro. Y Dios sabía que no iba a haber ni un hombre ahí para desafiar a ese gigante. Entonces Dios le dice al diablo, ¿quieres un hombre? Pues ¿sabes qué? Voy a hacer algo mejor que traerte un hombre. Voy a traer un chavalo de 17 años. Te voy a traer un cipote de 17 años, que como yo veo el futuro, yo vi que esto iba a pasar. Y vos me vas a desafiar a mí. ¿Qué va? Traigo a este chavalo que ya lo probé con el león, ya lo probé con el oso, ahora lo traigo aquí y este es el que se va a parar contra ti. Y ya llega el cipote de 17 años, todo flaquito, y agarra esa piedra y empieza con la onda. Hasta ese momento, todo depende de un hombre, no de Dios. No superespiritualice todo. Es que Dios fue el que le dijo cuáles piedras seleccionar del río. Es que Dios fue el que le hizo hacer la onda. No. Él la hizo y él escogió las piedras. Y él marchó al frente a desafiar a Goliat. Y él con su propia fuerza, no fue la fuerza de Dios, le dio fuerza biónica para tirar esa piedra. No, Dios no le dio fuerza biónica. Fue él con su onda y todo dependía del hombre, todo dependía de él, hasta que lanzó la piedra. Y en el momento que la piedra sale de la onda, ya está en manos de Dios. Ya no hay nada más que hacer, ya está en manos de Dios. Y Dios agarra esa piedra con una velocidad de una nave espacial. ¡Pam! ¡Cam! Le cae aquí en la frente y usted léalo, le penetra el cráneo. Y queda la piedra clavada en el cráneo. ¡Qué fuerza del chavalo! No era él. El que seleccionó la piedra y el que se fue allá, el que le dio la onda y el que la lanzó fue él. Pero el que le partió la cabeza a Goliat fue Dios. Pero Dios no lo hizo hasta que alguien dijo, aquí estoy. Dios necesita al hombre para salvar al mundo. Dios no salvará al mundo sin el ser humano. No porque usted y yo tenemos poder de salvarle la vida a nadie, no. Dios hace lo de él y yo hago lo mío. Y usted dice, ¿dónde está eso en la Biblia? Pastor, se lo voy a enseñar. Vaya a Romanos 10. Mire lo que dice. Quiero que con su propia Biblia usted vea esto. Romanos capítulo 10. Romanos 10, versículo 13. ¿Lo tiene? Mire lo que dice. Romanos capítulo 10, versículo 13. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Qué maravilloso. Uno invoca y el único que puede salvar es Dios. Todo el que invocare el nombre del Señor será salvo. Y luego mire el versículo 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Preste atención. ¿Y cómo oirán sin haber un hombre o una mujer que les predique? Si yo no predico,
Si yo no testifico, la gente no se salva. Entonces no es cuestión de que Dios lo va a salvar. Si Dios lo quiere salvar a su manera, lo va a salvar. Yo necesito accionar. Yo necesito hacer algo. Yo necesito tomar pasos para lograr eso en la vida de los demás y en mi propia vida. Dios se ha autolimitado a trabajar a través de nosotros. Y es por eso que Dios nos necesita. Por eso Dios nos necesita. No porque nosotros le restamos o le añadimos a su deidad. No, pero porque Él así lo decidió. Su parte, queridos hermanos, nunca es lo sobrenatural. Su parte es lo natural. Mire, le hago la pregunta, y este es el tercer punto. Le hago la pregunta. Primero, Dios no necesita nada para ser Dios. Segundo, Dios decidió necesitarnos. Dios decidió necesitarme. Dios decidió necesitarle a usted. Y número 3, lo hago en forma de pregunta. ¿Ha decidido usted necesitar a Dios? ¿Ha decidido usted necesitar a Dios? Y no estoy hablando de la salvación, no estoy hablando del perdón de sus pecados, no estoy hablando del trabajo redentor. Estoy hablando de que si usted ha tomado la decisión de necesitar a Dios, de depender de Dios en cada situación, en cada cosa de su vida cotidiana. Muchas veces en la mañana nos levantamos y ni nos acordamos de Dios. Y empezamos con nuestro día, salimos a la carrera, al trabajo, empezamos con nuestros quehaceres y hasta que no nos estrellamos con algo en el día, nos acordamos que necesitamos a Dios. ¿Ha hecho usted una decisión consciente cada día de necesitar a Dios? Su parte nunca es lo sobrenatural. Su responsabilidad, su trabajo nunca es lo sobrenatural. Eso es de Dios. La parte de Dios es lo sobrenatural. La parte suya es recoger las piedras. David recogió las piedras. David lanzó las piedras y Dios la guió. No era la buenísima puntería de David. Dios guió esa piedra. Dios abrió el mar rojo. Oiga, pero no fue hasta que Moisés no levantó la vara. Y estamos algunos de nosotros enfrente de nuestro mar rojo y le estamos diciendo al Señor: Señor, abre el mar. ¡Abre el mar! Y Dios dice: levanta la vara. Señor, abre el mar. Levanta la vara. Abre el mar, Señor. Pues levanta la vara. Señor, abre el mar. Pues levanta la vara. El mar se abrió únicamente cuando Moisés levantó la vara. Goliat cayó únicamente después de que David lanzó la piedra. Hablamos de un avivamiento y estamos esperando un avivamiento de Dios. Un avivamiento de Dios. Lo que Dios está esperando es un avivamiento del hombre. Un avivamiento del hombre. A ver, ¿quiere mi avivamiento? Déjame ver. Pon tu fe en acción. Dios no hará lo que usted puede hacer. ¿Puede hacerlo Dios? Claro que puede. ¿Lo hará? No lo hará. Porque se ha autolimitado a la autoridad que Él le ha dado a usted sobre su vida. Amando a su esposa y entregando su vida por ella, no depende de Dios. El que usted ame a su esposa o a su esposo, el que usted entregue su vida por su esposo o su esposa, como dice la Sagrada Escritura, eso no depende de Dios. Depende de usted. Usted hace eso, entonces Dios hará lo que usted no puede hacer: sanar su matrimonio. Pero Dios no va a sanar su matrimonio si usted primero no se entrega total. Y es por eso que usted tiene que ir al Congreso de Enamorados. Ahí usted va a aprender este tipo de cosas. Ahí no le voy a decir todo va a estar bien, solo siga adelante, todo va a estar bien. No le voy a decir eso, le voy a decir dónde están sus clavos, sus problemas y qué tiene que hacer usted para cambiar. Y ya está en usted si usted cambia. No le culpe a Dios, es que Dios no me ayudó en mi matrimonio. ¿Qué va? Usted fue el que regó la cosa. Dios quiere ayudarle. Pero Dios está esperando que usted tome la decisión. Cuando usted deje de estar viendo a otras, cuando usted deje de ser infiel, cuando usted se proponga, verá lo que Dios hará. Pero no es que Dios le va a torcer a usted el brazo a que usted deje de andar. Bueno, si Dios me lo quita, que Dios me quite esto, Señor, quítame esta maña, quítame. Que quítame ni que nada, ¿está Dios qué? No, hombre, así es. Dios está como que quítame. No, hombre, pues obedece. ¿Se acuerda cuando llegaron los discípulos y le dijeron: Señor, ¿cuántas veces tenemos que perdonar a nuestro prójimo? 7 veces. Y el Señor le dijo: no, 70 veces 7. Y diario. Ay, dice Pedro, aumentanos la fe. Ahí está, usted lo puede leer. Aumentanos la fe. Y el Señor le dice: con la fe mueves montañas. Esto es obediencia, obedecer. No se toma ni un grano de fe para perdonar. Se toma obediencia. Y si tú obedeces, entonces moverás montañas. Necesitamos un mover de Dios, necesitamos un mover del hombre. Nicaragua necesita un mover de Dios, necesitamos un mover del pueblo de Nicaragua que busque a Dios. Necesitamos un mover de Dios en el mundo, necesitamos que la población mundial busque a Dios. Ahora, con esto termino. Mire, no sé si usted se ha puesto a pensar en el jardín del Edén, allá Adán y Eva, que por una sola falla, semejante castigo. Mire, ellos solo mordieron un fruto del árbol y el castigo fue expulsión total.
como medio severo eso, ¿no? No fue cuestión que se comieron todo el árbol, es solo un fruto. Y vino un castigo total y fueron expulsados. Y no solo ellos, pero de ahí en adelante a toda la población humana se nos entregó una naturaleza pecaminosa, una herencia pecaminosa, y usted y yo nacimos yéndonos al infierno. Y fue la gracia y la misericordia de Dios que nos salvó. Pero uno diría, qué bárbaro. Si Dios es de segundas oportunidades, ¿por qué no le dijo, bueno, mira, Dan, esa fue la primera, cuidado, la hace otra vez? Y yo, entonces sí. Pero ¿sabes qué sucede en ese momento? Cuando eso pasa, escucha esto, Satanás una vez más dijo, aquí gané yo, aquí gané yo. Porque si yo logré que este individuo y su señora pecaran, van a transmitir el mismo pecado a toda la humanidad. Y en las mismas palabras de Goliat, mándame un hombre. Y como tiene que ser uno sin pecado, un hombre perfecto, ya nadie de los hombres cumple con ese requisito. Gané con que me eché a este. Gané. Pero como Dios lo sabe todo, como es tan amoroso y misericordioso, y todo el pecado del mundo entró por un individuo, eso dice Romanos 5, toda la redención del mundo también tenía que venir por un individuo. Y entonces Dios dice, bueno, yo tengo la respuesta. El diablo diciendo, dame un hombre perfecto para que cumpla con, dame un hombre perfecto. Y como no hay, él sabe que no hay, porque por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria, dame un hombre. Dios dice, bueno, voy a dar a mi hijo. Eso no cuenta porque no es humano, no es hombre. Y Dios dice, bueno, lo voy a hacer hombre, lo voy a hacer hombre. Y Jesús se despojó de sí mismo y se humilló a ser hombre, y se humilló a la muerte, y la muerte en una cruz. Y ahora sí, otra vez está el diablo, dame un hombre, ¿dónde está un hombre? Ahí viene Jesús, yo soy el hombre, el Hijo de Dios hecho hombre, y el único que podía restituir todo lo que nuestros primeros padres, Adán y Eva, hicieron, fue el hombre perfecto, fue Jesús. Para salvarnos, Dios necesitaba a un hombre, y como no había aquí, Él dio a su Hijo. Si Dios no necesitara a un hombre, Jesús no hubiera muerto en la cruz del Calvario. Él nos hubiera salvado desde el cielo. Pero Dios necesita un hombre. Dios necesita una mujer. ¿Ya ve cómo Dios sí le necesita a usted? Usted no le añade ni le resta la divinidad de Dios. Él sigue siendo el eterno y soberano Dios. Pero Dios ha decidido que usted sea necesario para Él, para cumplir su tarea y su visión en la tierra. Dios escogió a un hombre, escogió a su Hijo, y hoy Dios está diciendo lo mismo. Yo necesito un hombre, yo necesito una mujer. Y si usted dice no cuentes conmigo, Dios, Él va a buscar a alguien más, pero Él sigue necesitando a un hombre, a una mujer. Entonces yo le hago una invitación hoy. Si usted es ese hombre, si usted es esa mujer que Dios está buscando, si usted dice, Señor, tú necesitas a alguien, aquí estoy. No que le está haciendo una pregunta, necesitas a alguien, ya usted sabe, yo necesito a un hombre, a una mujer. Señor, tú necesitas a alguien, aquí estoy yo. Aquí estoy yo. Dios no liberó al pueblo de Israel de Egipto sin Moisés. Usted ve esto en la Biblia entera. Dios nunca operó sin el hombre. Y yo me puse a pensar, pero ¿dónde será que Dios puede hacer algo y que haya hecho algo sin intervención del hombre? Y yo me puse a pensar, ¿qué será? Y lo primero que me vino a mi mente es cuando el ángel del Señor va y mata a los 180,000 asirios, allá en 2 de Reyes 19. Y ahí no hubo intervención humana, solo Dios viene y los mata. Pero usted se va al inicio de la historia y Dios le dice a Ezequías, porque tú oraste, yo voy a hacer esto. Porque tú me lo pediste, yo voy a hacer esto. Entonces lo que Dios hizo a través de su ángel matando a 180,000 soldados asirios fue porque Ezequías oró. Usted quiere que cosas sucedan en su vida, haga algo, dígale, Señor, aquí estoy, yo soy el hombre que buscas, yo soy la mujer que buscas, y estoy aquí para cambiar el destino de mi vida, de mi familia, de mi nación, de mi mundo.